Universidad Tecnológica del Perú y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tenemos el honor de recibir a dos destacados profesionales del derecho, especialistas en el eje temático en el que se desarrollará este acto. Nos visita desde la Universidad de Chile el doctor Pablo Manalich Raffo y desde la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, el doctor Juan Pablo Montiel. Lo recibimos con fuerte aplauso. Asimismo, nos acompaña la doctora Daniela Malapi, directora de la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú, quien nos ha acompañado en la realización de este espacio de discusión. Siendo así, invitamos a la directora a que pueda dar unas palabras inaugurales. Le recibimos con fuertes aplausos. Buenas noches con todos y todas. La Universidad Tecnológica del Perú les da la más cordial bienvenida a este seminario internacional. Y en nombre de nuestro decano, el doctor Luis José Díaz Canseco Núñez, quisiera darles la bienvenida y también expresarles desde ya nuestro agradecimiento a nuestros dos distinguidos expositores, el doctor Juan Pablo Manalich Raffo y el doctor Juan Pablo Montiel, quienes nos honran con su presencia. Este año en la facultad estamos desarrollando interesantes eventos en materia penal. Hace aproximadamente 3 meses recibimos la visita del doctor Ingo Bott de la Universidad de Passau en Alemania, quien disertó justamente sobre el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, tema que hoy día también vamos a abordar desde alguna especial perspectiva. Y luego recibimos la visita del doctor Raúl Zaffaroni, Eugenio Raúl Zaffaroni, hace un mes más o menos, en el Congreso de Derecho Penal y Criminología, oportunidad que tuvimos para compartir diversos temas de especial trascendencia y de provecho para los estudiantes. Sin más, agradezco nuevamente la visita de estos dos destacados expositores y a ustedes por su fina asistencia y deferencia. Gracias. Aplausos. Para la primera ponencia magistral presentamos al doctor Juan Pablo Manalich Raffo, doctor en Derecho por la Universidad Rhein-Neckar-Friedrich University Bonn. Actualmente es profesor del Departamento de Ciencias Penales de la Unidad del Pregrado y Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, quien citará el tema La tentativa como delito imperfecto, una reconstrucción desde las teorías de las normas. Recibimos con fuertes aplausos. Muy buenas tardes, me disculpo por la tardanza con la que recién pudimos llegar, el profesor Montiel y yo. Quiero agradecer muy entusiastamente a la Universidad Tecnológica del Perú por la invitación que nos ha dirigido a participar en esta jornada con ustedes. Quiero en especial dirigir mi gratitud hacia la directora Daniela Malapi por ser nuestra anfitriona en este seminario en el cual participar creo nos pone a ambos extremadamente contentos. Y aprovecho también a hacer explícito una vez más el agradecimiento que merecen las y los estudiantes de la Universidad Nacional Mayor San Marcos, que hizo posible nuestra visita a Lima durante estos últimos 3 días que han sido extraordinariamente fructíferos, ¿no? en lo académico y en aquello que incluso va más allá de lo académico. Lo que quisiera presentar como conferencia hoy se refiere a un problema especialmente difícil
espinoso, ¿no?, de la teoría general del hecho punible, que consiste en la cuestión de cómo deberíamos pensar acerca de lo que llamamos tentativa en general. Y la tesis, quizás algo polémica, que me interesa someter a consideración de ustedes, es que deberíamos, pienso, concebir la tentativa como una forma de error. Y esto, que no es en absoluto novedoso, si tenemos a la vista la historia de la evolución dogmática del problema, creo yo tiene algunas consecuencias que pueden ser un tanto incómodas desde el punto de vista de algunos lugares comunes que podemos identificar en el debate incluso contemporáneo acerca de las condiciones de punibilidad de la tentativa. Y entonces lo que voy a intentar es primero, esbozar esta concepción más general según la cual la tentativa sería estructuralmente un error, para después mostrar una de las implicaciones de esa caracterización general, que consiste en que la usual distinción, que se encuentra además explícitamente reconocida por el Código Penal del Perú, entre tentativas que serían idóneas y tentativas que serían inidóneas. El Código Penal del Perú, como ustedes saben, explícitamente excluye la punibilidad de tentativas que son susceptibles de ser consideradas como inidóneas en razón de la absoluta inidoneidad del objeto o bien en razón de la absoluta inidoneidad del medio. Es una distinción, pienso, que es impracticable. Y entonces voy a tratar de ofrecer un argumento que, si es exitoso, tendría que mostrar que esa distinción, tal como es usualmente presentada, no es susceptible de ser mantenida, porque su defensa resulta infundada. Entonces, a modo de introducción, y dada la tardanza con la que pudimos llegar aquí hoy, voy a quizás resumir, ¿no?, en algunas, ojalá pocas palabras, sostener que la tentativa como forma de punibilidad se distingue por consistir en un error. Supone más precisamente decir lo siguiente: es definitorio, pienso yo, de lo que entendemos generalizadamente por tentativa, que desde el punto de vista de la descripción que termina siendo verdadera del comportamiento punible a título de tentativa, y la descripción que el propio agente, o sea, el potencial autor, la potencial autora, ¿no?, del respectivo hecho punible, tiene por verdadera de su propio comportamiento, se dé una discrepancia. Esto es, que haya una falta de convergencia entre la descripción que termina siendo verdadera del comportamiento punible, en virtud de la cual ese comportamiento punible es punible no a título de delito consumado, sino a título de tentativa, por un lado, y la descripción que el propio autor, la propia autora, tiene por verdadera de ese mismo comportamiento, por otro lado. ¿Por qué es constitutivo de lo que llamamos tentativa esa discrepancia? Y la respuesta sería, bueno, porque si no hubiera tal discrepancia, si la descripción que termina siendo verdadera del comportamiento
del potencial autor se correspondiera con la descripción que ese mismo autor tiene por verdadera de su comportamiento cuando se decide actuar, ¿no? Entonces, el hecho punible que le sería imputable, todo lo demás siendo igual, o sea, satisfaciendo de todas las demás condiciones de imputación que simplemente podemos dejar a un lado aquí, entonces ese hecho punible le tendría que ser imputable a título de delito consumado. O sea, lo estructuralmente definitorio de lo que llamamos un delito consumado es la correspondencia entre la descripción que termina siendo verdadera del comportamiento imputado y la descripción que el propio agente tiene por verdadera y que fundamenta esa imputación. ¿En qué sentido podemos decir que la descripción que el agente tiene por verdadera de su comportamiento fundamenta la imputación? Bueno, en el sentido preciso que al tener por verdadera tal o cual descripción de su comportamiento, el potencial autor tiene una creencia acerca de cuál va a ser la descripción verdadera de su comportamiento, creencia que es fundante de lo que llamamos dolo. Por lo tanto, en los casos en que decimos que el hecho punible que se imputa es constitutivo de un delito consumado, lo distintivo de esos casos es que la creencia fundante de dolo resulta ser verdadera en términos de cuál es la descripción que resulta ser verdadera del comportamiento atribuible a la gente. Y es precisamente eso lo que no se da allí donde el respectivo hecho punible no es imputable a título de delito consumado, sino que es imputable más bien como tentativa. ¿Por qué? Porque la descripción que la gente necesita tener por verdadera de su comportamiento para que podamos decir que ha actuado dolosamente es una descripción que no puede terminar siendo verdadera, porque si terminara siendo verdadera, el comportamiento le sería imputable a título de delito consumado. Por lo tanto, yo creo que viendo el asunto desde este punto de vista, debería ser no polémico que toda tentativa queda definida por esta discrepancia. Y esta discrepancia no es otra cosa que un error. ¿En qué sentido esta discrepancia es constitutiva de un error? Bueno, en el sentido, yo diría, trivial, de que la descripción que el agente tiene por verdadera de su comportamiento no se corresponde con la descripción que en efecto es verdadera de su comportamiento, ¿no? A dispara apuntando un arma de fuego contra B. A, al efectuar el disparo, tiene por suficientemente probable que B termine muriendo a consecuencia del disparo, en circunstancia de que, sin embargo, el disparo no impacta letalmente a B. Ese es un caso, yo diría, no polémico de tentativa de homicidio, ¿no? ¿Y por qué ese es un caso de tentativa de homicidio y no más bien de homicidio consumado? Bueno, porque la descripción que la gente creía verdadera, o sea, iba a terminar siendo verdadera su comportamiento, a saber, la de ese comportamiento como uno que tendría que causar la muerte de B, es una descripción que termina siendo no verdadera de ese comportamiento. Si al disparar en contra de B, teniendo A la creencia de que ese disparo habría de impactar letalmente a B, esa creencia terminara siendo verdadera, entonces sería verdadera porque el disparo tendría que haber impactado letalmente a B, en cuyo caso estaríamos en presencia de un homicidio consumado y no de un homicidio tentado. Entonces, si esto es correcto, si es definitorio de toda tentativa, que ella queda constituida en la forma de este error, que se distingue por ser un error fundante de dolo, o sea, técnicamente un error de tipo invertido, entonces yo creo que esto se siguen consecuencias que son extraordinariamente sensibles, ¿no? Y fíjense que son sensibles incluso poniendo entre paréntesis la pregunta de si aquello que estamos caracterizando como la correspondiente tentativa
se corresponde con una así llamada tentativa idónea o con una así llamada tentativa inidónea. Porque lo que acabo de decir, el ejemplo que acabo de ofrecerles, ¿no? En el caso en que A dispara contra B creyendo que con suficiente probabilidad para efectos del dolo eventual B tendría que terminar muriendo, siendo esto último falso, porque en definitiva no ocurre. Bueno, no hemos dicho nada que desde el punto de vista de la distinción tradicional entre lo que convierte a una tentativa en idónea y lo que la convierte en inidónea, pudiera zanjar ese punto. Nos falta información, si es que queremos hacer uso de esa distinción que parece tener, o parecería tener alguna importancia, y lo que yo quiero sostener es que no debería tener importancia. Porque lo que quiero sostener es que si advertimos que toda tentativa tiene la forma de un error, entonces deberíamos más bien inclinarnos a abandonar la distinción entre tentativas idóneas e inidóneas. Cuando uno sostiene esto último, lo que acabo de sostener, en realidad tendría que precisarlo, ¿no? Porque lo que acabo de decir en un cierto sentido es ambiguo y por ende equívoco. ¿En qué sentido es ambiguo y por ende equívoco lo que acabo de decir? Bueno, en el sentido en que cuando alguien sostiene, como yo lo acabo de hacer, que deberíamos abandonar la distinción entre tentativas idóneas e inidóneas, todavía no está claro desde qué punto de vista se formula la distinción entre tentativas idóneas e inidóneas. Y si revisamos la dogmática de la tentativa desde el punto de vista de la doctrina especializada, ¿no? Nos vamos a encontrar con que, bueno, hay una controversia precisamente acerca de cuál debería ser el punto de vista desde el cual se trace esta distinción, ¿no? Tradicionalmente se ha pensado que la distinción entre una tentativa idónea y una tentativa inidónea tendría que quedar asociada a la adopción de un punto de vista ex post. Eso quiere decir que para determinar si la respectiva tentativa es idónea o inidónea, tendríamos que ponernos en la situación del juez o del tribunal, reconstituir lo que ha ocurrido y entonces preguntarnos, bueno, en la situación en la que tuvo lugar el comportamiento constitutivo de la respectiva tentativa, ¿era o no posible que ese comportamiento, en vez de terminar constituyendo una tentativa, terminase constituyendo un delito consumado? Se pensaría que si la respuesta es afirmativa, esa posibilidad existía, entonces la tentativa sería idónea. Si esa posibilidad no existía, entonces la tentativa sería inidónea. Pero insisto, cuando se piensa en esos términos, se está pensando en la distinción en cuanto formulada desde un punto de vista ex post. Yo pienso que hay buenas razones para que en general, cuando se habla más relajadamente acerca de qué hace que una tentativa sea idónea y qué hace que una tentativa sea inidónea, en general se ve por supuesto que el punto de vista relevante es un punto de vista ex post. Pero existe también en la dogmática de la tentativa algún conjunto de posiciones que defienden la tesis de que en realidad esta distinción, la distinción entre tentativas idóneas e inidóneas, tendría que quedar vinculada a la adopción de un punto de vista ex ante. Eso redefine el problema y no voy a entrar en ese problema porque, no voy a entrar en el análisis del problema vinculando la distinción a la adopción de una perspectiva ex ante. Si a ustedes eso les parece interesante, estoy por supuesto a disposición de cualquiera de ustedes para responder preguntas o observaciones en esa línea. Simplemente voy a dar por sentado que vamos a estar trabajando con la idea de que la distinción entre lo que hace que una tentativa sea idónea y lo que hace que sea inidónea queda asociado a la adopción de una perspectiva ex post, que es la perspectiva que, insisto, normalmente se da por sentada cuando se plantea el problema. Entonces, déjenme sugerir por qué eso es así. Consideremos el siguiente caso. A dispara su arma de fuego apuntando contra lo que cree sería su enemigo B, durmiendo cubierto por la frazada de su cama, en circunstancias de que, hay un cambio de B con B larga, sigue siendo, ha muerto a consecuencia de un infarto media hora antes de que A efectuara el disparo.
Déjenme primero usar el caso para graficar qué quiero decir cuando digo que vamos a estar, o yo voy a estar dando por sentado que la distinción entre idoneidad e inidoneidad quedaría asociada a la adopción de un punto de vista ex ante. Este sería un caso en que la manualística diría, bueno, estamos en presencia de una tentativa inidónea en razón de la absoluta falta de idoneidad del objeto. ¿En qué consiste el objeto aquí inidóneo? Bueno, en el cuerpo de P, que en el momento en que tiene lugar el disparo efectuado por A se corresponde con un cadáver, ergo con algo que no es susceptible de ser matado, porque lo que puede ser víctima, lo que puede ser objeto típicamente relevante de homicidio, que coincide con lo que puede ser víctima de homicidio, es un ser humano vivo, ¿no? Y aquí A, de hecho, dispara contra un ser humano que ya no está vivo, lo cual convierte a esa tentativa, desde el punto de vista tradicionalmente asumido, en una tentativa, se dice, inidónea. Pero fíjense que cuando se caracteriza de ese modo esta tentativa, a saber, como inidónea, se está asumiendo un punto de vista ex post. Porque ¿qué querría decir asumir en cambio un punto de vista ex ante aquí? Bueno, tendríamos que no situarnos en el lugar en que está situado el juez o el tribunal, tendríamos que situarnos en el lugar en que está situado A y preguntarnos, bueno, dado lo que A podía creer en función de la información de la que disponía cuando resolvió efectuar el disparo, ¿era o no reconocible la inidoneidad del objeto de ese disparo? Y en principio, si es que la apariencia de la situación es tal que uno diría, o sea, incluso si uno asumiera un punto de vista objetivo ex ante, bueno, parece haber ahí un ser humano durmiendo, es la cama donde duerme alguien todas las noches, es una persona que supongamos sabemos que es friolenta, entonces se cubre completamente por una frazada. Bueno, ex ante uno diría, lo que está ahí parece ser un ser humano vivo, disparar un arma de fuego contra un ser humano vivo es típicamente relevante a título de homicidio. Entonces, para que podamos decir que este es un caso de tentativa inidónea por inidoneidad del objeto, así sueltos de cuerpo como lo estoy haciendo yo, todo parece hablar a favor de asumir a su vez que estamos usando o estamos haciendo uso de la distinción tentativa idónea, tentativa inidónea desde un punto de vista ex post. El juez, el tribunal sabe a posteriori que lo que estaba ahí era sobre la cama, cubierto por la frazada, era un cadáver, y un cadáver no es susceptible de ser matado en la forma en que lo supone la descripción en la que consiste el tipo del homicidio. Ergo, se trata de una tentativa, se dice, inidónea en razón de la inidoneidad del objeto. Comparemos ese caso con el caso siguiente. A dispara su arma de fuego apuntando contra su enemigo B, que se encuentra durmiendo cubierto por la frazada de su cama y que, no obstante sufrir un impacto de bala, logra ser salvado por el equipo médico alertado por la policía después del aviso de la audición de un disparo por parte de un vecino. Yo pensaría que este sería un caso en que prototípicamente la manualística diría que el disparo efectuado por A, que no terminó siendo letal para B, se corresponde con una tentativa idónea. Si uno reduce el problema a la comparación de este caso con el anterior, parece haber, en principio, buenas razones para sostener algo así, ¿no? A diferencia de lo que sucedía en el caso 1, en el caso 2, A efectuó el disparo contra lo que en efecto era un ser humano perfectamente vivo, que como tal uno podría decir estaba expuesto a ser matado por un disparo como el que efectuó A, y que en definitiva B no haya muerto se explica por algo que sería enteramente disociable de las circunstancias en las que tuvo lugar el disparo, a saber, bueno, la circunstancia de que B alcanzó a ser salvado después de que
un vecino, ¿no?, oyera el disparo y alertara, qué sé yo, a un servicio hospitalario que hizo envío de una ambulancia cuyos paramédicos lograron entonces mantener a B con vida. Ese sería un caso claro, ¿no?, de tentativa idónea sería eso. En el mismo, o sea, en los mismos términos, en el sentido de adoptar para ello una perspectiva ex post. Ex post, sabemos que lo que estaba durmiendo, lo que se encontraba sobre la cama contra lo cual disparó era un ser humano vivo. Por lo tanto, la falta de inidoneidad, o sea, la falta de idoneidad que se da en el caso 1 aquí no se da, porque el objeto era idóneo. ¿Sí? Comparemos esos dos casos con el siguiente. A dispara su arma de fuego apuntando contra su enemigo B, que se encuentra durmiendo, cubierto por la frazada de su cama, quien súbitamente muere a consecuencia de un infarto, un instante antes de que la bala impacte su cuerpo. ¿Qué tendríamos que decir respecto a este caso? ¿Qué les dice su intuición? Si alguien quiere decir algo. ¿Qué les dice en voz alta su intuición? Analicemos el caso. Aquello contra lo cual A efectuó el disparo era un objeto en sentido amplio, no en sentido cosa, objeto en sentido filosófico, ¿no?, que pudiera ser matado como resultado de ese disparo. Y quizá uno podría decir, sí, se trataba de un ser humano que estaba, fíjense, vivo cuando el disparo fue afectado. Lo que ocurrió es que, concédanme el beneficio cinematográfico, apenas tirado el gatillo por A, ¿no?, y iniciado el desplazamiento del proyectil desde el cañón del arma en dirección al cuerpo de B, B, con total independencia de ello, no se enteró, estaba dormido, sufrió un infarto que hizo que B estuviese ya muerto cuando la bala impactara su cuerpo. Entonces la pregunta es, aquello en contra de lo cual A efectuó el disparo, ¿era algo susceptible de ser matado a través de ese disparo? Muy bien, no. Porque para que algo pueda terminar siendo matado por un disparo como el efectuado por A, no basta que haya estado vivo en el instante en que se tiró del gatillo, es necesario que haya estado vivo cuando la bala impactó su cuerpo. Entonces, fíjense que la cuestión crucial aquí tiene única y exclusivamente que ver con cuán precisa o cuán imprecisa es nuestra descripción de la situación. Podemos decir, oye, pero estaba con vida cuando efectuó el disparo, eso basta. ¿Basta? En un mundo como el mundo en el cual A efectuó el disparo, ¿era posible que ese disparo terminase en la muerte de B? Y yo diría la respuesta es 1000 veces no. El mundo tendría que haber sido levemente distinto, pero crucialmente distinto, para que el disparo efectuado por A pudiese haber terminado en la muerte de B. ¿En qué consistiría la leve pero crucial diferencia entre ese mundo alternativo y el mundo actual, en el mundo real en el cual A efectuó el disparo? Bueno, tendría que haber consistido en un mundo en que la situación física de B no lo hubiese llevado a sufrir el infarto letal un instante antes de que la bala impactara su cuerpo. Por lo tanto, siendo consistentes, tendríamos que decir que este es un caso de tentativa inidónea, o sea, un caso que tendría que quedar sometido a las mismas consecuencias jurídicas
que la tentativa imputable a A en el caso 1. Si eso es correcto, yo pienso que lo es, bueno, eso nos debería llevar de vuelta al caso 2. Porque la cuestión es cómo describimos las circunstancias que son constitutivas de la situación del mundo en la cual A efectúa el disparo. Entonces la pregunta es, ¿por qué decimos que en el caso 2 la situación es enteramente distinta, en el sentido que en el caso 2 la tentativa en cuestión es idónea? Bueno, lo decimos, si es que lo decimos, mi invitación es que ustedes dejen de decirlo si su inclinación natural era decirlo. Lo decimos, lo podemos decir solamente porque sustraemos de nuestra descripción de la situación la circunstancia de que en los alrededores de donde tuvo lugar el disparo se encontraba un vecino despierto, motivacionalmente dispuesto a alertar a un servicio de salud a resulta de haber escuchado un ruido que parecía evocar el disparo de un arma. En un mundo como el mundo en el cual A efectuó su disparo, en el que en los alrededores del lugar donde B dormía se encontraba presente una persona como este vecino, que se encontraba además dispuesta a alertar a un servicio de asistencia médica en caso de oír, ¿no?, de tener la impresión sonora de que había sido en los alrededores efectuado un disparo, en circunstancias además de que quienes hubieran recibido esa alerta hubiesen estado además dispuestos a hacer envío de una ambulancia dotada con personas capaces de impedir la muerte de quien hubiera recibido ese disparo. Bueno, en ese preciso mundo, el disparo efectuado por A no tenía aparejada la posibilidad de terminar en la muerte de B. Y entonces, si ofrecemos la descripción del mundo en la que efectivamente tuvo lugar el disparo efectuado por A, y nos preguntamos, en ese preciso mundo, ¿era posible que B terminase muriendo a consecuencia del disparo? La respuesta de nuevo es 1000 veces no. Entonces ustedes dirán, bueno, pero los casos son muy distintos. Los casos son muy distintos porque resulta que en el caso 3, lo que explica esa imposibilidad es un dato del mundo que pertenece a la configuración causal de ese mundo. Había algo en el organismo, en la constitución física, biológica de B, bueno, que lo llevó a sufrir ese infarto en el preciso instante previo a que la bala impactara su cuerpo. Eso es completamente distinto, alguien podría decir, a que en los alrededores del lugar en que se efectuó ese disparo hubiese un vecino dispuesto a hacer la llamada, en términos tales que hubiera otro grupo de personas que al recibir la llamada se activara en pos del salvamento. Uno podría decir que es completamente distinto. Yo creo que no. Para sostener que eso es distinto, uno tiene que sostener algo